Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de la escuela dominical. Amén. Esta ocasión ya vamos a empezar nuestro nuevo expositor. Amén. Estamos ahora en el tercer trimestre del año 2021. Amén. Y vamos a estar viendo los grandes milagros del Antiguo Testamento. Amén. Y el título de esta lección son 3 vientres estériles son sanados. Y este es obviamente nuestra primera clase de este tercer trimestre, estudio número 1, amén, para que vayan buscando ahí en su expositor, amén. Voy a hacer una pequeña oración para agradecer al Señor esta oportunidad que nos da. Gracias, Padre, te doy por una vez más permitirnos, Señor, a través de este medio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Muchas gracias por todos nuestros hermanos que trabajan duro, Señor bendito, pero que aún pueden escuchar, Señor, tomarse el tiempo para seguir escudriñando, aprendiendo de tu palabra, Señor. Y oramos para que sea de grande bendición esta clase, mi Dios Padre, que podamos crecer en la fe, mi Dios Padre Celestial, y ser agradecidos, Señor, por todo lo bueno que eres con tus hijos, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos das, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, como les decía, el título es 3 vientres estériles son sanados, amén. Y tenemos nuestro pensamiento central, y es: Dios permite a los creyentes pasar por dificultades para demostrar a través de ellas su poder sin igual, amén. Y tenemos como siempre el texto que sobresale, amén, el texto áureo. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Amén. Está basado en Génesis capítulo 18, versículo 14. 3 objetivos. El primero es comparar los 3 milagros obrados por Dios en Sara, Rebeca y Raquel. El segundo es apreciar la actitud que corresponde a los creyentes en medio de sus actitudes. Y el tercero es aplicar a la conducta cristiana los principios de los milagros divinos. Amén. Y vamos a la lectura bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 18, versículos 11 al 14, amén. Vamos a empezar ahí, yo les voy dando las otras citas, amén, para los que no tengan expositor. Capítulo 18 de Génesis, versículos 11 al 14. Dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá su hijo. Amén. Ahora vamos al capítulo 21, ahí mismo en Génesis. Vamos a leer los versículos 1 y 2. Visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Ahora vamos a más adelantito, ahí mismo en Génesis capítulo 25, ya vamos a leer los versículos 21 al 23. Amén. Dice: lloró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos entre tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Bien, ahora vamos a 5 capítulos más arriba, el capítulo 30, y vamos a ver los versículos 22 al 24. Amén. Ahora vamos a ver otro caso. Dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Versículo 24 dice: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Ahora brincamos al 35, ahí mismo en Génesis, versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Amén. Bueno, la historia del pueblo de Israel está llena de milagros. Amén. Uno de los más sobresalientes es que naturalmente pues la nación no podía haber surgido, amén, porque las que deberían ser las madres
de la nación, amén, las esposas de los patriarcas, pues tenían un problema enorme, amén, y es que eran estériles. Tanto Sara, mujer de Abraham, como Rebeca, mujer de Isaac, y Raquel, mujer de Jacob, amén, tenían el mismo problema. Entonces, el contenido de cada uno de esos casos de esterilidad, pues sirve para revelar que Dios permite diversas circunstancias en nuestra vida, amén, pero con el propósito de glorificar su nombre, amén. Y también pues cualquier padecimiento que nos toque vivir, amén, nos sirve para ejercitar nuestra fe, amén, entender el medio por el que Dios lleva a cabo sus procedimientos, amén. Entonces también los relatos de Génesis sobre la sanidad de Sara, de Rebeca y Raquel, la verdad pues nos dicen mucho sobre la excelencia de la oración intercesora, amén, el poder que hay en la oración. En 2 de los 3 milagros de sanidad estuvo presente la oración, amén. En el caso de Rebeca, Isaac oró por ella, amén, y el Señor la sanó. Y Raquel, en el caso de Raquel, ella misma oró por sí misma, amén, y el Señor también la atendió y fue sanada. Así que tan importante es que otros oren por nosotros como nosotros mismos también oremos al Señor por lo que necesitamos, amén. Entonces, al estudiar esta lección, nos será notorio que Dios no tiene límites en cuanto a su poder, amén. El libro de Génesis, en el capítulo 18, versículo 14, nos dice que para Dios no hay ninguna cosa difícil, amén. Lo mismo es para Dios sanar el vientre de una anciana de 89 años, o como hacer fértil el vientre de una mujer a cualquier edad, amén. Si creemos esta verdad, entonces pues podemos emprender grandes cosas para Dios, amén, a través de la fe, amén, y recibir contestaciones asombrosas por parte del Señor. Y finalmente es muy importante que al orar por un milagro tengamos siempre el propósito de darle la gloria a Dios, amén. Es notable que cuando Dios sanó los vientres de tanto Sara, Rebeca y Raquel, buscó a través de ello proveerse de un pueblo para sí, amén. Entonces, como veremos más adelante, de los hijos nacidos por 3 milagros, vino a surgir el pueblo de Israel, amén, y posteriormente el Mesías, amén. Muy bien, vamos a desarrollar entonces este estudio, amén, y vamos a ver el primer punto, amén, de 3 puntos que vamos a tratar. Y el primer punto: Dios concedió un hijo a Abraham y Sara en su vejez, amén. Y de aquí se desarrollan 2 incisos. El primer inciso es la promesa de un hijo a Sara, la hizo reír, amén. Vamos a leer los versículos 11 y 13, amén, del capítulo 18. Dice: y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Muy bien, lo primero que notamos en el versículo 11 que acabamos de leer es que las circunstancias difíciles no constituyen un impedimento, amén, a los milagros de Dios, nunca. Cuando la promesa del nacimiento de Isaac llegó, sus receptores, amén, en este caso Abraham y Sara, pues eran muy ancianos ya, ¿verdad? Entonces, pues ciertamente dice que Sara ya no tenía el ciclo menstrual, amén, necesario para la procreación de una criatura, pero a pesar de estas limitantes, también la promesa de Dios de hacerles padres de multitudes de gente seguía en pie, amén, y eso es importante. Nosotros los que creemos en Dios debemos entender que una palabra del Señor tiene más garantía que todos los obstáculos que se puedan presentar en nuestra vida, amén. Entonces, la actitud correcta que debemos adaptar es confiar, amén, plenamente en lo que Dios nos ha dicho, amén. Por ejemplo, si hubiera alguna persona escuchando esta clase que es mayor de edad y cree que Dios ha terminado ya su plan, ¿verdad?, con él de usarlo, pues aquí aprendemos que el Señor puede vivificar a quienes quiera y usarlos, amén, con poder y gloria para el cumplimiento de sus propósitos celestiales, amén. Por otro lado, el versículo 12 no fue escrito para condenar la risa de Sara, amén, sino para resaltar aún más el milagro que habría de obrarse, amén, en nuestros
amigos aquí en Abraham y Sara. Entonces la mente raciocinia de ella pensó en lo imposible que parecía la promesa divina. Amén. Entonces de aquí aprendemos que las operaciones milagrosas de Dios no siempre se pueden razonar. Amén. Es por eso que precisamente que se les llama así, milagros sobrenaturales, porque están por encima, amén, de nuestra mente natural, amén, por encima de toda la naturaleza, amén. En su declaración risueña, podríamos decir, Sara vuelve a resaltar, amén, la edad avanzada de ambos, y pues era de dar risa, amén, es un impedimento terrible, amén, al nacimiento natural de un bebé. Y en el versículo 13 hallamos la intervención divina, amén, para reafirmar la fe de ambos, amén. Aquí Dios señala a Abraham la risa de Sara y le pregunta por qué lo ha hecho, amén. Aquí el Señor lo que hace es manifestar que Sara se rió, dando a entender que dudaba sobre la realización de aquel milagro, amén. No se nos olvide que también Abraham ya se había reído antes, amén. Es que la verdad, pues, es de dar risa, amén. Siempre que oímos de estos casos, pues, todavía se nos hace gracioso, amén. Y estoy hablando de esa gente en los 40, 50 a lo máximo. Pero aquí, pues, estos ya habían sobrepasado todas esas edades, amén. Pero él se fortaleció en fe, amén. Esto es bien importante. Dando gloria a Dios, amén. Plenamente convencido que el Señor era poderoso para hacer todo lo que había prometido, amén. Tal como lo dice Romanos capítulo 4, versículo 20. Nunca debemos poner en duda las promesas de Dios, aunque humanamente pues parezcan imposibles, parezcan inalcanzables, amén. Dios es fiel y debemos ser fieles también nosotros creyendo a sus promesas, amén. En Hebreos 11:11 sabemos que finalmente Sara aceptó creer que el Dios que lo había prometido era fiel y haría lo que él había dicho, amén. Eso es bien hermoso, siempre, amén, que Dios cumple sus promesas, amén. Ahora vamos al inciso B, dice, Dios visitó a Sara como prometió y le dio a Isaac, amén. Para esto vamos a leer el capítulo 18, el versículo 14 que nos faltó, y nos vamos a ir al capítulo 21 y leemos el 1 y el 2, amén. Entonces, comienza con una pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Amén. Y lo vemos el 21, versículos 1 y 2, dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Amén. Una de las preguntas más grandes hechas por Dios mismo en la Biblia es la que aparece en esta sección, amén. Entonces vamos a ver qué podemos aprender nosotros aquí de ella, amén. En la primera parte del versículo 14, mientras Dios hablaba con Abraham sobre la realidad del nacimiento de Isaac, le pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? En verdad debemos creer que Él puede hacer todo lo que Él quiera, amén. La realidad de esta clase de nacimiento se repite algunas veces en la historia del pueblo de Dios, amén. Está, por ejemplo, el nacimiento de Sansón, amén. En Jueces capítulo 13 está el de Samuel, amén. Primera de Samuel capítulo 1, amén. Está el de Juan el Bautista, también en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículos 13 al 20. Todos estos milagros fueron intervenciones de Dios, amén, que tuvieron respectivamente un propósito específico, amén. Entonces cuando Dios prueba nuestra fe, Él espera que podamos dar por hecho, amén, sus promesas, amén. Así que la actitud correcta es dar más crédito, amén, a lo que ha dicho el Señor, que a los obstáculos que parecen presentarse en nuestro camino, amén. Entonces ahora en el versículo 1 del capítulo 21 de Génesis, conocemos más sobre ese carácter fiel de nuestro Dios, amén. Entonces la Biblia aquí detalla que el nacimiento del hijo de la promesa fue la consecuencia de una visita de Dios a Sara, amén. Y qué maravilloso, amén, es cuando Dios nos visita, tal como lo decía mi hermano Panchito el domingo pasado, amén. Y me recuerdo que él hacía hincapié y decía, pero cuando Dios visita, y yo volaba luego en mi mente, porque no hace muchos días el Señor también me visitó y yo creo que yo no dormí toda esa noche,
una presencia tan maravillosa y estoy seguro que pues estaba despierto. Algo tan hermoso, la verdad, que hasta ahorita todavía lo estoy disfrutando. Y platicaba con mi hermano Dennis y rapidito también me decía que él estaba también experimentando algo maravilloso hace unos días. Mi hermano Josué me ha dicho que no se da cuenta a veces cómo es que está en la cama y de repente ya está en el sillón sin darse cuenta, está en la presencia del Señor. Amén. Sé que Dios está tratando de una forma tan maravillosa. Amén. Cuando Dios visita, eso hace la diferencia enorme en nuestras vidas. Amén. No se nos olvide también que entre la primera vez que le fue dada la promesa a Abraham y el nacimiento de su hijo, transcurrieron 25 años, mis hermanos. Nada más para que se dé una idea. No crea que esto es de la noche a la mañana, amén. Esto es lo más maravilloso. Es lo que dirá uno, bueno, esto lo hace tan difícil. No, lo hace más glorioso, amén. Pero Dios cumple su propósito siempre, amén. Él siempre cumple, amén, lo que Él promete. Entonces, él terminó visitando, amén. Y en sí el término aquí de visitó, lo que da es la idea que Dios toma responsabilidad personal, amén, en cumplir sus promesas. Para aquellos que Dios los ha visitado, amén, para aquellos que han sentido su presencia tangible, saben lo importante, amén, y maravilloso que es esto. Notemos que entre los versículos 1 y 2 hay 3 menciones de la actividad divina sobre el nacimiento de Isaac, amén. Lo que nos queda hacer a nosotros como hijos de Dios es tener confianza en su palabra, conducirnos como corresponde, amén, como hijos de Dios, amén, fiel, un Dios fiel y verdadero, amén. Y en el versículo 2 es evidente que aunque Isaac nació por un milagro, amén, un milagro de Dios, un milagro divino, Dios hizo el milagro con la participación también de la capacidad natural de procreación, amén, que Él mismo dio al hombre, amén. Por eso Génesis nos presenta el aspecto biológico, amén, del nacimiento de Isaac, amén. Dice que Sara lo concibió en su vientre y luego dice, lo tuvo de Abraham, lo dio a luz en el tiempo natural de un embarazo humano y la Biblia también menciona que lo amamantó. Esto es bien importante, amén. Nunca debemos olvidar que somos instrumentos, amén, en las manos de Dios. Y es nuestro deber estar dispuestos a servirle para el cumplimiento de su propósito, amén. Y en el punto número 2, vemos que dice que Dios respondió a Isaac su oración y Rebeca tuvo hijos, amén. Ahora vamos a ver esta historia. En el primer inciso dice Rebeca concibió porque Dios oyó la oración de Isaac, amén. Vamos a ver en el capítulo 25 los versículos 21 y 22, amén. Dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, amén. En la misma forma como Dios obró en Sara, amén, lo hizo con su nuera Rebeca, amén, permitiéndole la grande dádiva, ese regalo maravilloso de ser madre. Veamos qué podemos aprender nosotros de todo esto, amén. Primero, en el versículo 21, lo que notamos inmediatamente es la influencia de la oración intercesora, amén. Ya había pasado 20 años, amén, desde que se casó Isaac con Rebeca. Esto lo que hace es que comprueba que ella era estéril, amén. Entonces Isaac aquí decide orar a Dios y le pidió un milagro de sanidad, amén, sobre su esposa. Y aquí precisamente es donde aprendemos que debemos de orar por las necesidades de otros, amén, que están en alguna desventaja, amén, porque nuestro Dios está por encima de todas las circunstancias, amén, aún por más difíciles que sean. Lo más probable es que Isaac se haya inspirado, amén, en el milagro que Dios había hecho con sus padres, amén, del cual pues él mismo era el producto, amén, de aquel poderoso milagro. Entonces cuando vivimos vidas de fe en el Señor, dejamos un testimonio que sirve de legado para inspirar a otros a creer, amén, en la promesa de Dios, a creer en el poder de Dios, amén. Y la segunda parte del mismo versículo 21 señala la respuesta favorable de Dios a la intercesión, amén, de Isaac por su esposa, amén. Dice, Dios aceptó su oración y otorgó el milagro de sanidad, de modo que Rebeca concibió. Algo muy importante cuando oramos
por otros o por nosotros mismos, debemos siempre de respetar la soberanía de nuestro Dios, amén, porque la respuesta de Dios siempre será lo que es mejor para nosotros, amén, en acuerdo al cumplimiento de sus propósitos, amén. Y en el versículo 22 conocemos la inquietud que había en el vientre de Rebeca, amén, mientras sus hijos pues gemelos luchaban entre sí. Todo lo que tiene que ver con el espíritu va a tener una batalla con lo que es de la carne, amén. Esto es bastante claro que el Señor tenía un plan definido con la vida del menor, amén, en aquellos gemelos. Entonces, aquella lucha interior en Rebeca, pues le afectó emocionalmente a ella. Pero Rebeca, en lugar de hundirse en la depresión, amén, lo que hizo fue consultar a Dios, amén, en oración. Nunca se nos olvide que la orientación del Señor es un derecho, amén, que tenemos nosotros como hijos de Él, amén. Entonces, como ya sabemos, en el Antiguo Testamento, para poder saber cuál era la voluntad de Dios, pues se debía consultar, ¿verdad?, a través de un profeta o de un sumo sacerdote. Muchas veces también se iban al santuario a orar por dirección divina, amén, tal fue el caso de la madre de Samuel. Pero ahora, mediante la gracia de Jesucristo, el Espíritu Santo vive en cada creyente, amén, y lo guía a toda verdad. Entonces nunca debemos preocuparnos excesivamente por ningún asunto, sino ir a la presencia de Dios y descansar, amén, en el cuidado y la dirección de su Espíritu Santo, amén. Y en el inciso B, vemos, dice, el Señor anunció que los hijos Esaú y Jacob serían dos pueblos, amén. Para esto leemos el versículo 23. Dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Este solo versículo 23, pues está lleno de enseñanzas también para los hijos de Dios. Al atravesar asuntos, pues asuntos difíciles también, donde debemos tomar decisiones importantísimas de la vida, amén. Entonces lo primero que notamos es que Dios respondió la consulta de Rebeca, amén. Gracias a Dios que, siendo tan poderoso, se digna, amén, en atender nuestra voz para todas aquellas sociedades machistas, amén, donde degradan a la mujer y les roban derechos. Pues deben de tomar nota de que Dios respondió a la voz de una mujer, amén, y ello se repite muchas veces, amén, en la Biblia, amén. Número 2, Dios le dijo a Rebeca que traía dos hijos, amén, en su vientre, y que aquellos gemelos significaban dos naciones, y que ambos pueblos estarían divididos, amén, desde sus entrañas. Entonces recordemos que Dios llama las cosas que no son como si fueran, amén. Así lo dice Isaías, amén, 44:7, dice, Él anuncia lo venidero y lo pone en orden delante de sí, amén. Nosotros los que hemos creído en Dios podemos mirar, amén, el futuro con seguridad, amén, porque nuestro Dios tiene los acontecimientos bajo su control, amén. Además le dijo Dios a Rebeca que uno de los dos pueblos sería más fuerte que el otro y que el mayor serviría al menor, amén. No se nos olvide que en aquellos días el derecho de la primogenitura garantizaba la estabilidad familiar, amén, social y política, pero aprendamos que Dios suele romper, amén, con los moldes para llevar a cabo sus propósitos maravillosos, amén. Lo que a nosotros nos queda por hacer, amén, es simplemente obedecer su voz, amén, y aceptar la manera como Él quiere cumplir sus propósitos en nosotros, amén. En verdad, los hijos pues eran muy diferentes, amén. Esaú, vemos que era rubio y velludo, amén, y Jacob pues era lampiño, amén. Había también diferencias en sus personalidades. Jacob tenía un nombre que significaba suplantador, amén. Así que pues vivió la mayor parte de su vida haciendo trampas, amén. Pero Dios trató con él, amén, y lo llevó a ser un hombre humilde, amén, que caminó finalmente en las sendas de la voluntad divina, amén, dejando un testimonio profético a sus hijos, amén, y nosotros como hijos también de ese nuevo pacto, amén. No debemos desesperarnos, amén, cuando algún discípulo no da el fruto bueno inmediatamente, amén, después de recibir a Cristo, amén. Se tomó años para que Jacob fuera Israel,
pero Dios lo logró, amén. So, igualmente nosotros debemos dar lugar a la obra santificadora del Espíritu Santo para que obre cambios profundos, amén, en nuestras vidas, amén, y poder decir como Jacob al final de su vida: quiero que me entierren en Efrata, amén, con aquella persona que tanto desprecié, con aquella persona que no atraía su carne, amén, con la fea, amén. Él se vino a convertir en el amor de su vida, amén, algo maravilloso. Ahora vamos a ver entonces el punto número 3. Dios oyó la voz de Raquel y le concedió 2 hijos, amén. También tenemos 2 incisos. El inciso A es: los hijos de Raquel nacieron en respuesta a la oración suya. Para esto leemos 2 versículos en el capítulo 30 de Génesis. Y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Amén. Ahora aquí por tercera vez vemos aquí en el libro de Génesis cómo Dios sana de esterilidad, amén, a una mujer. Ahora se trata de Raquel, amén, la esposa de Jacob. Entonces vamos a ver qué podemos nosotros aprender aquí, amén. Primero, lo que notamos es que una vez más Dios sana un vientre estéril en respuesta a la oración. Muy bien. Aquí hay una diferencia, amén, de Rebeca, y no fue el esposo quien oró por ella, amén, sino que Raquel misma fue la que pidió a Dios, amén, por este milagro, por un hijo. Entonces, en el versículo 22 que acabamos de leer, nos revela que Dios se acordó de ella. Aquí es importante entender que la expresión "se acordó" no quiere decir que Dios se olvida de los suyos, sino que llega el tiempo determinado que Él responde la oración, amén. Al orar por alguna necesidad no debemos desmayar, amén, aunque no veamos inmediatamente la contestación. El Señor lo hace todo bien y a su tiempo, amén. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, dice, y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin, amén. Y la segunda parte del versículo 22 pues nos recuerda que Dios está dispuesto a oír las peticiones que le hacemos, amén. Esto pues de acuerdo a su voluntad, amén. En primera de Juan 5:14 al 15 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, amén. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, amén. Tanto en la oración de Raquel como en esta cita de primera de Juan, el contexto revela que este oír de Dios equivale a estar de acuerdo con la petición que se le ha hecho, amén. Ese fue el caso de Raquel. Dios la oyó y le concedió hijos, amén. Entonces, cuando ya sabemos que lo que pedimos es acorde al corazón de Dios, entonces debemos insistir hasta ver convertida la oración, amén, en una respuesta visible, amén. Y en este versículo también 23 vemos el testimonio del milagro de Dios a favor de Raquel, amén. Dios hizo el milagro y ella quedó embarazada, amén, de su esposo Jacob, y dio a luz a su primer hijo, amén. Entonces, al verlo nacer, Raquel testificó que Dios había quitado su afrenta, amén, leímos. En el tiempo de los patriarcas y también bajo la ley, la esterilidad era considerada una maldición. Así que para Raquel, su parto era el inicio de una vida de honra en ese sentido, amén. Pero ahora nosotros los creyentes, amén, hemos sido redimidos de toda maldición, amén, por la sangre de Cristo, amén. Por tanto, debemos también agradecer a Dios, amén, dando buen testimonio, amén, por tan grande dádiva, amén. Ahora vamos a ver entonces el inciso B. Los hijos de Raquel llegaron a ser tipos de Cristo, amén. Y leemos en el capítulo 30, versículo 24: y llamó su nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. Y luego nos pasamos al capítulo 35, versículos 18, y dice: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín, amén. Esta sección está llena de grandes lecciones para nuestra vida cristiana, amén. El versículo 24, el capítulo 30, nos dice que el primer hijo de Jacob y Raquel recibió el nombre de José, amén. Pero ella no se quedó tranquila con un hijo nada más, sino que pidió
amén, un hijo más, y también Dios se lo concedió. Sabemos que este primero, llamado José, llegó a ser uno de los tipos más perfectos de Cristo, amén. Porque para empezar, la Biblia no menciona ningún defecto moral en él. Los creyentes tenemos en Cristo un sumo sacerdote, amén, tanto inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime, amén, que los cielos, tal como lo dice su palabra en Hebreos capítulo 7, versículo 26, amén. Así como el nombre de José está relacionado con añadir. En Cristo nos es dado todo lo que necesitamos, amén. Por tanto, debemos buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, así como dice su palabra, amén. Lo dice, de todas las demás cosas nos serán añadidas, amén. Mateo capítulo 6, versículo 33. Y ahora, en el contexto de Génesis 35, 18, nos revela la situación generada en el parto de su segundo hijo. Sabemos que al llegar cerca de Betel, amén, ella dio a luz a Benjamín, amén, y también leímos que murió, amén. Pero Dios cumplió el milagro, amén, con el otro hijo que ella le había pedido. Entonces de aquí aprendemos que Dios es fiel en el cumplimiento de su voluntad para con nosotros. Por tanto, nosotros como sus hijos debemos de ser fieles, amén. También vemos que antes de morir Raquel nombra a su último hijo Benoni, amén. Benoni lo que significa es hijo de mi tristeza, hijo de mi aflicción, amén. Y este nombre se relaciona con Cristo, amén, el varón de dolores que experimentado en quebranto, tal como lo describe Isaías 53. Cuando estemos atravesando por las aflicciones propias de la vida cristiana, recordemos que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, amén, no solo que creamos en Él, sino también que padezcamos, amén, por Él, tal como dice su palabra en Filipenses 1:29. Y también 1 Pedro capítulo 4, 12 y 13 dice que no nos sorprendamos de la prueba de fuego de la cual somos participantes de los padecimientos de Cristo. Dice, porque luego en la revelación de su gloria nos gozaremos con gran alegría. Entonces sabemos también que Jacob llamó al niño Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, amén. Y la verdad que linda alusión tipológica, amén, a nuestro Señor Jesucristo, amén. Dios resucitó a Cristo y lo ha sentado a su diestra en lugares celestiales, amén. Efesios 1:20, Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que los cristianos estamos sentados con Cristo, amén, en los lugares celestiales. Entonces nuestra actitud debe de ser de amor profundo por nuestro Señor Jesucristo, amén, agradándole en todo, amén. Entonces, como resumen en esta clase, bueno, podemos concluir que la mente, amén, y los propósitos de Dios van más allá de nuestra imaginación, amén. Y aunque sus promesas nos parezcan difíciles de alcanzar, Dios es responsable, amén, con lo que dice, amén, y Él cumple sus promesas, amén. Nunca debemos asumir una actitud de incredulidad ante Dios, sino todo lo contrario, amén, plena certidumbre, amén, como lo hizo Abraham, amén. A veces Dios no hace los milagros a la manera que pensamos, amén, pero Él sabe hacerlo de modo que glorifique su nombre y haga bien a su pueblo, amén. Entonces debemos tener presente que no podemos manipular a Dios a través de nuestra fe, amén. Por el contrario, debemos estar dispuestos a aceptar su voluntad cuando la respuesta pues no ocurre en la forma como nosotros lo deseamos, amén. Finalmente, al escudriñar su palabra, notemos que la provisión más grande que Dios nos ha hecho es su Hijo Jesucristo, amén. Pues en Él tenemos la salvación de nuestras almas. Esto es lo más grande, lo más importante. Así que si nos faltara algo humano, algo material, pues debemos gozarnos, ¿verdad? Porque tenemos a Jesucristo, amén. La Biblia dice en primera de Pedro 1:9, dice que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, amén. Que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas, amén. Bueno, mis hermanos, pues terminamos con esta clase, amén. Quiero hacer una oración y nos vemos la próxima semana con nuestro hermano Panchito, amén. Vamos a estudiar la clase número 2, amén. Y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo también y vamos a
a pedir, amén, por nuestros hijos también, amén, que Él cumpla su propósito también en sus vidas, de igual manera en las de nosotros, amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Padre Celestial, de escudriñar la palabra, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial, por ayudarnos a entender de una forma tan sencilla y tan clara, mi Dios. Y nuestra oración, Señor bendito, es que te glorifiques, mi Dios Padre Celestial, y que cumplas también tu propósito, Señor, maravilloso en nuestros hijos, Señor. Que los podamos ver siendo fieles, Señor, sirviéndote, mi Dios Padre Celestial, hasta el día que tú nos llames en tu gloria, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.